Hola jóvenes, siguiendo con nuestro curso de procesos de fabricación, en esta tercera unidad vamos a hablar sobre lo que es la historia de la fundición y los tipos de moldes. Vamos a comenzar hablando un poquito sobre esta historia de lo que es el proceso de fundición, que en nosotros, en nuestro laboratorio, pues lo hemos trabajado y lo vamos a seguir trabajando constantemente. La fundición nace en lo que es la edad de cobre, debido a la necesidad de desarrollar elementos para la supervivencia y para la guerra. Miren, siempre dos partes importantes de lo que ha sido la historia de la humanidad, ¿no? La lucha por sobrevivir y la lucha también entre las mismas personas por territorios o zonas. Esto ha llevado, jóvenes, a que las herramientas, las armas y otras cosas hayan estado evolucionando, o vayan evolucionando, o hayan evolucionado, como queramos verlo. Desde el punto de vista de la necesidad, pues sí, se entiende bastante, ¿verdad? Y también sabemos lo que ha sido esa gran historia de lo que era la fundición, que incluso en modelos bíblicos se menciona bastante, ¿verdad? En el caso de la gente que trabajaba, oraba la tierra, pues obviamente tenía que ingeniárselas para sobrevivir. Esta etapa es decisiva ya que en ella se inicia un cambio importante en la metalurgia. Esta se ve desarrollada por lo que los metales en uso se deforman fácilmente y por lo tanto se inician pruebas para generar herramientas que hicieron o que hacen en la actualidad también la vida mucho más fácil. Por consiguiente, dice, se deja de lado el uso de la piedra como materia prima. En un inicio se usaba de una vez la roca en bruto, el material en bruto, para poder tener esas armas o esas herramientas, ¿verdad? Pero a medida que ha ido evolucionando, que ha ido viéndose la necesidad y el ingenio de los seres humanos, pues se ha ido modificando estas cosas. Entonces se dice que en búsqueda, el hombre se vio en la necesidad, en la búsqueda de esto, de generar mezclas de metales o para dar diferentes formas a los mismos. Las primeras formas se dieron al finalizar la edad de piedra, el neo, la parte del nuevo hombre, lo que nosotros conocemos directamente, y al iniciar la edad de cobre dando paso al nacimiento de la metalurgia. Estas formas se dieron martillando las placas de cobre. Este proceso recibió el nombre de forjado, que ya lo vimos nosotros en nuestros cursos de introducción, ¿ok? En esa parte de la historia. Luego se buscó la fusión de metales, se trabajaron algunos tipos de hornos más rudimentarios para lograr ciertas temperaturas a nivel de lo que era de manera empírica. De hecho, jóvenes, muchos trabajos para crear estos tipos de armas o herramientas todavía se trabajan de esa manera, viendo el color que agarra la herramienta, qué tan vivo está el fuego, cuánto tiempo se puede mantener en él un X o Y material, etcétera, ¿ok? Y dice que los moldes siempre fueron manufacturados en piedra blanda y en esta tallaron la cavidad de la pieza a fabricar. Muy parecido a lo que actualmente nosotros trabajamos con las arenas. Con el descubrimiento de esta fusión de metales para armas, utensilios, monedas, en algunas poblaciones se inició el proceso metalúrgico de fabricar objetos con aleaciones de cobre con estaño, jóvenes, dando lo que es el origen a lo que es el bronce y el latón también. Aleaciones de cobre con latón dando origen, eh, perdón, cobre con zinc dando origen a lo que es el latón y también cobre con estaño dando origen también a lo que es el bronce. También salieron con elementos como aluminio. Un claro ejemplo es lo que mencionábamos en una de las clases, cuando se mezcló cobre con aluminio por error, dando un motor más fuerte a los hermanos Wright, un ejemplo muy clásico de esto. También en combinación con magnesio, manganeso, oro y otros elementos que son afines entre ellos. Ok, entonces aquí se dio el proceso de lo que nosotros conocemos como metalurgia, o los procesos metalúrgicos en sí. En un principio se usaron moldes abiertos y el vaciado del metal no necesitaba ningún canal de alimentación, ¿verdad? Simplemente hacía un modelo abierto, digámoslo así, de esta forma, mire, y se vertía directamente sobre él mismo y obviamente era algo muy rústico, ¿verdad? Pero con la tecnificación, decíamos, del proceso y con la producción de herramientas y armas cada vez más complejas, más perfectas, se inventaron moldes cerrados y con esto los canales de alimentación para su llenado,
un proceso que no solamente tiene que ver de cómo se hacen esos orificios, sino también por dónde van a salir o a escapar ciertos gases. La arena es especial, es preparada, no es así nomás, es algo que nosotros ya hemos visto en nuestro laboratorio y vamos a seguir viendo. Esta es una breve introducción de la historia de eso. Hablemos sobre los procesos de fundición de metales. Los procesos de fundición se dividen en dos categorías, de acuerdo al tipo de moldes. Uno son los moldes desechables y dos son los moldes permanentes. En, en las operaciones de fundición, como el molde desechable, este se destruye para remover la parte fundida. Como se requiere un nuevo molde por cada fundición que se realiza, jóvenes, las velocidades de producción son limitadas, ya que se requiere más tiempo para hacer el molde que para la fundición, algo que nosotros hemos visto perfectamente en el laboratorio. Tal vez algunos no han hecho fundiciones, pero lo han observado en los demás compañeros. Sin embargo, para ciertas partes se pueden producir moldes y fundiciones a velocidades de 400 partes por hora o mayores. Esos se conocen moldes permanentes para procesos de producción. Para cosas artesanales, incluso podemos tener muchos moldes desechables, por así llamarlos, donde al final los vamos a destruir. Pero a nivel industrial, si vamos a estar repitiendo o fabricando la misma pieza, varia una y otra vez, es necesario utilizar moldes que no se destruyan continuamente, sobre todo para mantener una producción más constante. En los procesos de moldeo permanente, el molde se fabrica con metal u otro material durable que permite usarlos en repetidas operaciones de fundición. En consecuencia, estos procesos tienen una ventaja natural para mayores velocidades de producción y obviamente, como les decíamos, a nivel industrial. Veamos algunas fundiciones en moldes desechables. Hablamos de lo que es la fundición en arena, muy conocido por nosotros. El trabajar con arena permite, eh, valga la redundancia, trabajar metales con altos puntos de fundición como lo que es el acero y el níquel. El proceso general de la fundición en arena comienza con la fabricación del modelo de la pieza a fundir. Luego este modelo se coloca entre las arenas para generar una cavidad negativa. Miren cómo que fuese el negativo de una fotografía, ¿no? Ya lo hemos visto nosotros, algunos lo han realizado. Y se ubican dos sistemas de alimentación que guiarán el metal fundido hacia las cavidades del molde. Cuando nosotros tenemos ese molde, obviamente, ya ves, generamos dos cavidades, uno de entrada y uno obviamente de salida, por donde deberá salir eh, en algún momento el metal o el material que tenemos fundido para poder hacer nuestra impresión en ese molde. Una vez que el metal se solidifica y al interior de la cavidad, se destruye el molde y se extrae la pieza terminada. Si se requiere, se puede realizar el proceso de tratamiento térmico a la pieza fundida o realizar los procesos adicionales de acabados y controles necesarios, sobre todo cuando hablamos de materiales hechos de acero. Mire, que necesitamos que mejorar sus propiedades mecánicas. En el caso que nosotros hemos trabajado en laboratorio más de una manera artesanal, nos damos cuenta que el aluminio que trabajamos nosotros eh, no le hacemos ningún tratamiento térmico. Sin embargo, sí le podemos hacer tratamientos superficiales, o en este caso como para detalles más hermosos como lo que es el anodizado, valiéndonos de ciertas cosas o características que tenga en este caso el aluminio. Importante a tomar en cuenta, jóvenes, es que durante estos procesos de acabados, mire, lo importante es dejar una pieza lo mejor o lo más detalladamente posible, dependiendo para qué función vaya a ser utilizada. Si es para un proceso industrial, ponémonos en un motor o en un equipo especializado, esas piezas deben estar con un nivel de acabado milimétrico, por así decirlo, muy bien establecido. Ok, y en el caso de piezas artesanales más decorativas, pues va a depender de la visión de cada uno. Aquí tenemos un mapa, jóvenes, por así decirlo, de qué es el proceso. Tenemos lo que es el modelo, el cual lo pasamos al molde. Tenemos la arena también que se va a unir en el molde. Mire, después lo que tenemos es el vaciado. Obviamente tenemos que tener el metal fundido que va a salir del horno para después hacer el vaciado. Miren el molde combinando lo que es el metal fundido y el molde. Esto se genera dentro, lo que es el vaciado en el molde. Después esperamos que se solidifique. Tenemos la pieza fundida ya obviamente aquí. Sacudida de eliminación, canales de alimentación y mazarotas para eliminar también gases o algunos excesos de otras cosas. Recuerden que durante el proceso también hay reacciones, jóvenes, que hay que tener mucho cuidado.
Si la pieza es de uso industrial como algún tipo de acero, pues se lleva un tratamiento térmico para mejorar sus propiedades mecánicas según lo que se desee. Se da una limpieza y de un terminado final. Eso incluye un tratamiento térmico adicional, podría ser incluso un revenido dependiendo. Se hace una inspección para detectar lo que son fallas o defectos en la misma, ¿ok? Como les informaba, estos a nivel ya de una pieza que va a trabajar sobre un equipo o a nivel industrial, pues hay que ser muy, muy cuidadosos con eso, muy críticos. Si es una pieza como el caso que hacemos nosotros en el laboratorio, que son más artesanales, igual siempre tenemos que llevar un control de calidad del mismo. Veamos algunos modelos para fundición en arena. Los modelos para fundición en arena serán los encargados de generar la cavidad en la arena para posteriormente fundir el metal en ella. El tamaño de los moldes debe contemplar los valores de contracción, miren, del metal fundido. Recordemos nosotros, jóvenes, que una vez que el material empieza a solidificarse, se va a contraer. No se nos olvide eso. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que también se hace las salidas del sistema de orificios. ¿Para qué? Para que hay un exceso de alguna manera. Cuando se contraiga, podemos ver que baja una especie de, conocido como rechupe incluso. Entonces vamos a ver que parece que el material se va haciendo más pequeño, se va contrayendo de alguna manera. Pero tenemos un acabado muy, muy exacto de lo que es nuestra fundición. Mucho cuidado con esas cosas, jóvenes. A veces no las tomamos en cuenta. Pensamos, se nos olvida que durante los cambios de fase, pues se dan ciertas cosas. En el caso de lo que es pasar de líquido a sólido, el material sufre entonces una contracción. Y los excesos del material para procesos de maquinados posteriores también, ¿verdad? Hay que retirar esos excesos. La selección del material para el modelo dependerá también de factores como el tamaño y forma de la fundición, la precisión dimensional, la cantidad de ciclos que se requiere utilizar el modelo. Miren, y vamos a ver más adelante, vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, jóvenes, una tabla donde se aprecian características de diferentes materiales para ser usados como modelos. Ok, ya vamos a revisar esa tablita. La superficie del modelo dice puede ser recubierta por agentes separadores que permitan un fácil desmolde del modelo en la arena, como lo que nosotros a veces hemos visto que tenemos nuestros moldes en dos partes, ¿verdad? Que a veces los podemos unir con un pin. La idea es que simplemente quede que acoplen lo mejor posible, ¿ok? Aquí tenemos esa tabla, miren, una tabla de calificación A. Tenemos aquí varios tipos de letras. La letra E que significa excelente, G muy bueno, F regular y la P significa pobre. Ok, también tenemos algunos desgastes como lo que son como un factor de fatiga del operador y también por agua. Aquí está la fuente. Veamos, tenemos las características que nos interesan. Un material para que tengamos maquinabilidad, resistencia al desgaste, resistencia mecánica, peso. Miren, aquí hablamos del peso como un factor de fatiga del operador. Puede ser el subíndice B. Facilidad de separación, resistencia a corrosión e hinchamiento. Eso es cuando tenemos presencia de agua. ¿Ok? En ambos casos. Aquí tenemos un material, por ejemplo, si queremos maquinabilidad y usamos madera, este es excelente. Ok, pero si usamos aluminio, está dentro de la tolerancia, es bueno. Ya hablando de acero, se vuelve malo. Sin embargo, el plástico y el hierro se mantienen, y el hierro fundido se mantienen en puntos buenos. Si queremos resistencia al desgaste, generar una fundición de resistencia al desgaste, nos damos cuenta que la madera no sería un buen elemento para eso. No nos serviría un buen modelo, un buen molde de lo que es la madera. Sí, el aluminio, el acero, plástico o hierro fundido. Miren, cualquiera de esos materiales me permiten a mí tener estas características. Y así sucesivamente, miren chicos. Ya sabemos nosotros que en el caso de la corrosión, pues la madera es excelente, no se va a corroer, pero sí se va a hinchar cuando tiene presencia de agua. El aluminio, miren, en ambos casos es excelente. Lo peor, lo que es más malo del aluminio, joven, es la facilidad de reparación, ¿ve? ¿Ok? Una vez que se daña una fundición hecha de aluminio, pues un problema.
Y aquí cada uno de ellos, miren, por ejemplo, en el caso del acero tenemos dos partes que podríamos pensar, lo que es la corrosión obviamente y lo que es el peso, ¿verdad? Es muy pesado. Vemos también el plástico, pues el plástico tiene las mayores ventajas en teoría con respecto a algunas propiedades, igual que el hierro fundido, aunque el hierro fundido comparte también en algunos problemitas con respecto a lo que es eh, la corrosión y obviamente el peso, ¿ok? Igual que lo hace el acero. Aquí podemos tener una idea de cuáles serían los materiales más óptimos a utilizar para un, una fundición, ¿ok? Como lo mencionábamos aquí, ¿ve? Las características materiales para ser usadas como modelos, ¿verdad? Modelos directamente, ¿ok? Y ahí pueden darse ustedes una comparación en cuáles serían las opciones más viables. Como decíamos, todo va a depender cuál va a ser la finalidad para la cual va a ser utilizado ese modelo. Tenemos la clasificación de los modelos para fundición de arena. Tenemos modelos de una sola pieza y modelos divididos. Los modelos de una sola pieza, también llamados modelos sólidos, tienen la misma forma que el producto y un extra de material para contrarrestar la contracción. Miren, por eso es el extra de material. Y los procesos de maquinados posteriores se utilizan para piezas simples y producción de bajas cantidades. Y los modelos divididos son modelos entre dos piezas donde cada una de las piezas forma, eh, por así decirlo, las mitades de la cavidad, ¿verdad? Están compartidas entre dos partes. El plano donde se parten las piezas del modelo coincide con el plano de partición del modelo usado para la fundición, a lo que nosotros trabajamos bastante o podemos trabajar en un laboratorio incluso, ¿verdad? Aunque generalmente una de las modelos divididos simplemente sirve como acople, ¿verdad? Directamente, no es que se sale en dos partes. Sí se trabajó, si mal no recuerdo, una algo así dividido en dos, como lo que fue la campana que tenemos en laboratorio. Esa sí se utilizó un modelo dividido, directamente dividido, donde las ambas partes acopladas venían a dar o ayudar a lo que es la formación de la campana. Tiene formas más complejas, menores tiempos para el modelo y mayores cantidades de producción. Generalmente hablamos de modelos en 3D, en tres dimensiones. Y tenemos también las placas modelo, que este procedimiento utiliza para volúmenes de producciones mayores. En este los modelos partidos se adhieren a una placa de acoplamiento. La placa cuenta con guías para lograr hacer coincidir las mitades que harán las cavidades de arena. En la arena, perdón, y en ocasiones las placas modelo cuentan con partes como los sistemas de vaciado, canales o mazarotas. ¿Ok? Que es básicamente que sí es el que utilizamos nosotros en laboratorio, ¿verdad? No es el modelo dividido, sino que más bien las placas modelo, jóvenes. Y los modelos de una sola pieza, pues, como indican, se trabajan más para partes de lo que es producción de modelos más sólidos en la industria. De aquí tenemos una imagen de lo que estamos hablando. Miren el modelo directamente, las placas también, el modelo de la mazarota, el modelo superior y el sistema de vaciado, y tenemos otras partes directamente. Me gustaría que investigaran un poco más, voy a compartir también unos videos con respecto a estos tipos de modelos. Para finalizar, ir finalizando, vamos a hablar de lo que es la arena y el molde. La arena para los procesos de fundición es arena utilizada, en arena se utiliza la arena de sílice o rica en silicio debido a su economía y resistencia a altas temperaturas. Generalmente este tipo de arena, jóvenes, es la arena que encontramos en las playas, ¿ok? Que son muy ricas en silicio, son resistentes a altas temperaturas y habla de su economía, ¿va? Podemos en algún momento ir a traer algunas eh, arena por ahí, jóvenes, y prepararla directamente. Uno de los factores más importantes en la selección de la arena es el tamaño de grano. Los granos finos permiten un mejor acabado superficial. Miren, esto es importante. De la cavidad y así de las piezas. Sin embargo, los granos finos reducen la permeabilidad del molde. ¿Ok? En ese caso, si queremos mejorar la permeabilidad del molde, deberíamos usar granos un poco más gruesos. Para lograr una forma estable y mejorar la resistencia del molde, las arenas se mezclan de forma homogénea con bentonita, la cual funciona como aglutinante. Es como una especie de pegamento, ¿va, chicos? Y tenemos algunas concentraciones. No es así nomás. No es que solamente agarramos la arena esa de playa y ya perfectamente la podemos utilizar. No hay que mezclarla en ciertas proporciones que allí
se ven en laboratorio. Lamentablemente ahorita pues tenemos esa parte, no hemos podido ingresar, pero en algún momento lo haremos, para hacer esa preparación de esa arena. Durante el proceso también se tamiza la arena, de tal forma que la arena más fina es la que entra en contacto con el modelo. Miren qué importante. La arena más gruesa da el cuerpo al molde y permite la salida de gases. Esta parte a veces no la tomamos en cuenta. Qué bueno, en ese caso, dar un tamiz, o como quien dice, o como decimos nosotros, colar la arena. Y vamos a utilizar la arena más fina, que es la que va a entrar en contacto con nuestro modelo. Y la más gruesa, que es la que va a servir de relleno, por así decirlo, jóvenes, tiene que ser más gruesa, sirve y permite la salida de los gases durante el proceso. Y hay cosas que nosotros queremos eliminar directamente. También se puede agregar resinas o aglutinantes orgánicos o inorgánicos, que a veces le damos nosotros en el caso de carbón, por ejemplo, grafito, entre otras cosas, a la arena para darle mayor resistencia durante el proceso de fundición. ¿Ok? También se puede mezclar con otro tipo de materiales. El molde. Los componentes principales de un molde para fundición en arena son: uno, el molde está soportado por una caja de moldeo. Existe un molde superior e inferior y la unión entre los dos forma la línea de partición directamente. El bebedero es el conducto que recibe el metal y lo lleva hacia el interior del molde. En el extremo del bebedero tiene forma de cono, generalmente se le hace una forma cónica, jóvenes, para facilitar el proceso de verter el material fundido. Y la mazarota es una cavidad que se llena de metal fundido y suministra el metal adicional necesario para contrarrestar el proceso de contracción durante la solidificación del metal, conocido como también conocemos como rechupe. Y cuatro, los canales de llenado llevan el metal fundido desde la mazarota hasta la cavidad del molde. ¿Ok? Es un proceso que me imagino que muchos ya lo han trabajado y los que no, pues en algún momento lo vamos a hacer. Y cinco, jóvenes, faltan dos puntos más. Los insertos hechos en arena que permiten generar cavidades huecas dentro de la pieza fundida reciben el nombre de corazones. En ocasiones necesitamos no tener una pieza sólida. De repente ocupamos piezas huecas. Entonces necesitamos unos tipos diferentes de modelos, en este caso. Y a esos modelos, perdón, de moldes, y esos moldes los llamamos corazones. Ocasiones requieren de sujetadores para permanecer en la posición adecuada durante el proceso de verter el líquido, o el metal líquido, mejor dicho. Y seis, los respiradores, importantísimos, tienen como función permitir el flujo hacia el exterior del aire y gases que se acumulan dentro del proceso de fundición en el interior del molde. O sea, no basta solamente con arena gruesa para que los gases escapen, también hay que hacerle respiraderos. Y esto permite que se realice un buen proceso de llenado de la cavidad también, directamente. Aquí estaremos hablando de lo que es el corazón, los sujetadores, directamente, la cavidad, miren los respiradores, la mazarota. Aquí estaría entrada en la forma de cono que decíamos nosotros, los bebederos de colado, el plano de separación, mira aquí estaríamos separando los dos moldes, y lo que es el molde en sí, que es lo que tenemos nosotros con arena, ¿verdad? Directamente. Hasta aquí, jóvenes, es lo que nosotros podemos introducir, hablando un poquito de lo que es el molde, la arena eh, y la historia de lo que es la fundición. Más adelante vamos a seguir hablando un poquito de los tipos de procesos de fundición o formas de poder hacer algunas fundiciones, dependiendo cuál va a ser básicamente la finalidad de los mismos. Por el momento lo dejamos aquí, jóvenes. Gracias y feliz día.